dena ondo, bai. Lehen gotamin barkatuz, bairakotza hasi gara, bai. Ongi etorri Mondragon Unibertsitatera. Eta mila esker ekitaldi honetara hurbiltzeagatik. Guretzat benetan pozgarria da horrelako ekitaldi bat antolatzea. Hau da gure bigarren bidaia barnekotasunaren lanketan. Zuetariko batzuek aukera izan zenuten aurreko ikasturtean entzuteko eta hausnartzeko isiltasunari eskaini genion tartetxo bat gure agendetan eta benetan interesgarria eta nik uste dut berria izan zela guztiontzat, ezta? Goi mailako ikerlariak eta pentsalariak izan genituen gure artean, gogoratuko dituzue Teresa Guardans, Jalil Bárcena, Maria Toscano eta Jose Arregi ere, hemen ikusten dut gaur, ongi etorri. Gaurkoan ere, punta-puntako adituak erakarri ditugu Humanitate eta Hezkuntza fakultatera. Sakontasunaz eta arretazko giza begiraraz mintzatuko dira Xabier Meloni eta Berta Meneses. Pensamos que es fundamental plantear y reflexionar sobre las cuestiones que se presentarán hoy aquí, porque vivimos en tiempos de urgencias, de continuos estímulos, y lo que planteamos es intentar rescatar algunos pensamientos filosóficos básicos, pero muy necesarios. Queremos hablar de la reflexión, queremos hablar del cuidado, de la mirada, del desarrollo integral pleno para la vida, para la educación y desde la educación. Estamos en una facultad de Humanidades y Educación. Fakultate honetatik gure apustua da gizakiaren hezkuntza integrala bultzatzea. Oso argi daukagu. Ikasleengan, etorkizuneko profesionalengan, hezitzaileengan, hausnarketaren eta zaintzaren garrantzia bultzatu nahi dugu hemendik. Uste dugu, benetan garrantzitsua dela norberaren zaintzatik eta bestearen begiradatik abiatuta, alegia, barnekotasunaren hezkuntzatik, sustatu dezakegula solidaritatea, maitasuna, inguruaren ulermen sakona. Herritartasunaren eraikuntzan, pentsatzen dugu gai honek ere bere funtzio soziala betetzen duela. Horregatik, jarraitu nahi dugu elikatzen gure hezkuntza proiektua hortik. Besterik gabe, nire eskerrik beroenak, bereziki Xabier Meloni, nire eskerraldian daukat, eta Berta Meneses. Benvinguts a la nostra facultat. Estem molt agraïts que estigueu aquí amb nosaltres i estic segura que ens ajudareu a ampliar la nostra mirada i ens portareu a un altre nivell de les nostres consciències amb les vostres reflexions d'avui. Eta jakina, zuei guztioi. Zuen agendetan gaur auto bat egin duzue, gurera hurbiltzeko, eta benetan, egunero ez da sortatzen olako espazio bat hausnarketarako. Beraz, aprobetxatu dezagun eta gozatu dezagun. Mila esker. Eskerrik asko, berriro ere zuen presentzia eta interesgatik. Igaz, oindela autorete jardunaldiak interes handia sortu zuen, eta aurten ere bai animatu gara beste bat antolatzen, ezta? Iazkoa isiltasunaren inguruan izan zen, eta aurtengoa barnekotasunaren gainean. Biak hezkuntza integralaren ñagardurak, edo agian hobeto esan da aspektuak biak. 12 urte gabiltza hauezin hausnartzen eta lantzen gai hauek. Gutxienez, nik kalkulo azkar bat egin ja, 200 ikasleekin izan gara. Eta oinarrizko hasia gota dugu. Guk esaten dugu
ekipoan, gure ekipoan, gutxienez hasia. Konbentzituta gaude, konbulsio handiko gizarte honetan, gaiak berebiziko garrantzia duela eta gehiago izango duela datozen urtean. Kultura, eskola filosofiko, erlijio ezberdinetan, daramagu 2006 urte edo gehiago barnekotasuna lantzen eta meditazioa praktikatzen. Talde txiki batzuen erresistentzia salbuespen, materialismoak urte luzetan isildu egin du gaia. Baina azkenengo urtetan, zamagoia 20 urte, 35 urte, indarrez esnatzen ari da gaia. Eta ikerketa mailan ere bai, hainbat ikerlari eta pentsalari ari da lanketa honen onurak eta eragina aztertzen. Sarritan marko laiko batetik. Praktika oso interesgarria daude, arlo desberdinetan, terapia munduan, ospitaletan, enpresetan, kartzelan eta hezkuntzan ere. Baina gure sistema ekonomiko honetan, instrumentalizazioa ere asko ematen ari da eta negozioa iturria bihur daiteke eta bihurtu da. Astuz, helburu nagusiena, gizon emakumeen garapen osoa, eta baitan barnekotasuna edota gizakiaren arlo espiritualaren garapena. Garrantzitsua da guretzat, gure ekipoarentzat, gurezirentzat, gauzak bere tokian jartzea eta jakitea zertaz ari garen honetaz hitz egiten dugunean. Konsumoak dena zurgatzen ari duela. Ezin gara konformatu garapenaren oinarrizko mailarekin, baina atentzioaren ahalmenaren galerak eta gure ustez barnekotasunaren lanketaren lehenengoko urratsa besterik ez da, esaten digu serio landu beharko genuken gaia dela. Publikatzen ari liburu asko, ikerlariek, pentsalariek, honetaz aztertzen duen arazoa aztertzen eta erronkaren dimensio handia aztertzen. Eta horretan gaude, eta horregatik gonbidatu ditugu gaur Berta Meneses eta Javier Meloni. Nuestro agradecimiento, y les he dicho 1000 veces, nuestro agradecimiento porque sabemos el esfuerzo que supone venir de Barcelona para vosotros, coger un día entero para estar aquí. Entonces nos emociona mucho poder disfrutar de vuestro conocimiento experiencial, de vuestra experiencia reflexionada. Eta eskertuko nahi genuke ere bai uesiko laguntza eta babesa, hainbat lankide lagundu digute arlo desberdinetan eta haiei esker martxan jarri dugu ekitaldia. Denoi gure esker beroenak. Eta zuei bakoitzari eskerrak, zuen interesa eta presentziagatik. Saiatuko gara gauzak ondo egiten eta lo que queremos es que os sintáis en casa, como siempre, nuestra más cálida acogida. Bukatu horretik, praktiko batzuk, el programa es muy sencillo, tenemos, como dice Javier, no tenemos prisa y hoy tenemos la mañana para esto, ¿verdad? Entonces, ahora dará su conferencia o su testimonio Javier Meloni y le presentará a Pello Andor, compañero de esta facultad y a que casi todos o todas conocemos, A las 11 estáis invitadas a tomar un café, unas pastitas, ahí en ese claustro tan precioso que tenemos y como hoy tenemos muy buen tiempo, vamos a hacer ahí en la mitad, en el claustro. Luego a las 11:30 Berta Meneses hará su conferencia y le hará la presentación a Miria Martín, compañera nuestra, que también muchos de vosotros conocéis. Y luego a la 1
les pondremos a Berta y a Xavier dialogando entre ellos. ¿Qué han escuchado? ¿Qué le han escuchado al otro, a la otra? ¿Qué no les ha quedado claro? Etcétera. Entonces, bueno, a ver cómo dialogan y cómo... Ayer ya estuvimos cenando hasta tarde y dialogando, pues hoy continuación y en público. Muy bien, eskerrak denoi, ordan hasiko gara lehenengo kontzerdiarekin, Javierrekin. Muchas gracias, Javier. Eta Pello, mesedez. Egun on denoi, zuetako askok ezagutuko duzute Xavier, halare aurkezpen labur bat egingo dut ezagutzen ez duenarentzat. Una bere presentazioa. Xavier. Apaiza da, jesuita, antropologian lizentziatua eta teologian doktorea. Teologia eta erlijioaren fenomenologian irakasle. Manresa bizi izan da urte askotan. Eta horre inguruan da. Bere ibilbidean, 3 gai dira nagusiki gailentzen direnak. Lehena, mistika. Eta zehazki, mistika konparatua. Javier es un explorador hondo de las diversas tradiciones místicas, más allá de toda confesión y de toda división entre creyentes y no creyentes. Porque la espiritualidad, tomado en el sentido hondo de la palabra, nos conecta con las tradiciones religiosas, pero van más allá de las tradiciones. La verdadera espiritualidad nos conecta con el corazón de la realidad, y el corazón de la realidad está más allá de todo encasillamiento. Hor dituzue testigurantzarako Voces de la Mística liburua gomendatzen dizuet irakurtzeko. Bi liburuki direnak, eta bertan ahots asko daude, jasoak liburu horietan. Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Eti y Lesum, Hildegarda de Bingen, Tagore, Teilhard de Chardin, Upanishad, Lao Tse, edo Carlos Castaneda, edo Alce Negro. Bueno, bigarren gaia, erlijio artekotasuna, encuentro interreligioso. Hor duzute esaterako liburu zoragarria, nahiko sakona dena, aproximación a la diversidad y unidad de las religiones, el uno en lo múltiple. Norberaren konfesioa bide bat da, baina ez bakarra. Tenemos que asumir que la propia confesión religiosa es solo un acceso posible al misterio. Eta hirugarrena, compromiso. Su compromiso de intentar responder a la sociedad actual desde el corazón de la realidad. Porque en palabras de Javier, cultivar la espiritualidad en esencia es trabajar en pos de la transformación de lo humano y no supone una evasión del mundo, al contrario, nos lleva a un mayor compromiso. Para terminar, no sé si conocéis el libro Sed de Ser, cito unas pequeñas palabras. Hay que saber identificar los signos de la deriva para retornar cuanto antes a nosotros mismos. Ruta que también es camino hacia los demás. Cuanto más centrados estamos en el ser que somos, más capaces somos de crear, de alumbrar aspectos inéditos de la realidad. Bueno, eskerrak, Xavier, por tu ofrecimiento, mira, está dicho Nerea, es una gran dicha, que siempre tu saber
es como tu saber sabe mucho. Nos conecta más que con el conocimiento, con la sabiduría. Bueno, yo me bajo, estás bien acompañado, no necesitas un guardaespaldas, o sea que el telefono mesedez, yo aukera izango dugu galdera bat beste egiteko. Ordu eta 11 arte dugu. Eskerrik asko, y egunon, todo el mundo. Vamos a dejar el espacio libre para las presencias invisibles, así no me tengo que desplazar aquí. Esto está lleno de gente y de seres, por lo tanto ya estoy bien aquí. Bueno, propongo esto es estupendo. Empezar con un momento de autopresencia, ya estamos aquí, pero a lo mejor distraídamente aquí, pues hacemos un momento de silencio, las cosas que se nos puedan caer, que se nos caigan del todo, si se han de caer, que decir, las ponemos en el suelo o si no, que no se caigan, y hacemos un momentito de autopresencia en el aquí y en el ahora en el que nos hallamos. Antes de callarnos, no escuchábamos el sonido de la calefacción del aire caliente que nos permite estar confortables en estos momentos. Antes de callarnos, tal vez no éramos conscientes de estar sentados en el asiento confortable que ahora nos sostiene. Antes de silenciarnos, tal vez habíamos dado por supuesto que tenía que funcionar bien el micrófono y que la voz que ahora sale calmada no fuera un grito que no se oyera, nos llega amablemente a nuestros oídos gracias a unos técnicos y a una técnica que permite la amabilidad de entender sin gritar.
Tal vez también, antes de silenciarnos, hemos dado por supuesto que el vehículo que nos ha traído hasta aquí, o si lo hemos hecho a pie, también hubiera de funcionar. Y al dar por supuestas tantas cosas, nos perdemos la vida. Pendientes de otras cosas. Seguimos estando aquí, pero tal vez ahora con una calidad mayor de presencia. Y esta es la invitación. Continuamente esta es la invitación que nos ofrece la misma vida. No debemos de ir a ningún otro sitio que en el lugar en el que ya estamos. Queréis ir abriendo los ojos, ¿no? Algo tan sencillo como cerrar y abrir los ojos, ¿no? Ahora mismo, abriéndolos, cómo hacer que no perdamos la conexión que acabamos de tener por el hecho de exteriorizarnos, ¿no? De ese doble movimiento de recibir el entorno en el que no hemos dejado de estar, pero al mismo tiempo conectados con eso mismo que siempre está en nosotros, pero cuya desconexión muchas veces nos provoca mucha, diría, agonía, ¿no? Porque no sabemos cómo situarnos en el mismo lugar en el que de hecho ya estamos, porque estamos siempre aquí y ahora, no podemos estar sino aquí y ahora siempre, pero todos tenemos experiencia de las diferentes cualidades de este aquí y ahora. Para mí cada vez más importante comenzar así cualquier acto, cualquier conversación, cualquier encuentro que tenemos ahora, cualquier momento, incluso entrar a una habitación, tomar un coche, un tren, un avión, ¿no? Ese momento de silenciamiento que te hace estar más plenamente presente, vuelvo a decir, en el lugar en el que ya estamos. Porque sí, la gran paradoja es que no hemos de ir a ningún otro sitio que aquí mismo, pero hay muchas cualidades y profundidades de este aquí, ¿no? Y de eso va lo que llamamos interioridad, ¿no? De eso va. Antes de ello, o en continuación con esto, agradecer estar en uno de los rincones sagrados de Euskadi, lugar de combatientes y guerreros. Vengo de Mondragón, que ayer me enteré que era la montaña del dragón, o sea que hay que matar dragones, todos tenemos dentro. Matarlos es una posibilidad, mejor domesticarlos. Y el mismo dragón que se nos comería, que se convierta en la cabalgadura que nos permita avanzar y concentrar nuestra energía hacia el lugar donde hemos de ir. No se trata de matar nada, ¿no? Sino de reconvertir y de canalizar, porque cuando matamos dejamos que se exprese la vida en sus múltiples dimensiones, y eso es también el gran reto que tenemos todos. Agradecer estar en lo que fuera de vuestro país pues se considera la capital o la cuna del cooperativismo, ¿no? O sea, que Mondragón y sus valles o poblaciones, pues para los que venimos de fuera, pues está asociado con toda la fuerza cooperativa y con toda esta alternativa de modo de vivir. Y todo esto, sorprendentemente, me ha llamado la atención, ayer se lo comentaba Nerea, en medio de autopistas, autovías, una especie como de laberinto, ¿no? de cemento que se han hecho, con toda la ambigüedad que eso sabemos que contiene, en ese progreso o desprogreso que no sabemos cómo integrar tantos elementos, tantos intereses y
todo eso, tratando de convivir estrechamente cuando nuestro corazón y nuestra mente está estrecha y ampliamente cuando nuestro corazón y nuestra mente se amplían, porque la estrechez o la amplitud no es una cuestión física, sino fundamentalmente una cuestión psíquica y también una cuestión espiritual, y de ahí también la importancia de la interioridad. Hay un principio compartido, yo creo que por todos los seres humanos de todas las confesiones, creyentes o no creyentes, para decirlo de alguna manera, y es el principio básico de que todo lo que está aquí lo necesitamos y todo lo que necesitamos ya está aquí. Todo está aquí, allí donde estamos, ¿no? Y si en lugar de buscarlo fuera, ¿no?, somos capaces de reconocerlo en eso mismo que ya estamos viviendo, se despliega una sabiduría, porque es cuestión de sabiduría. Entonces, como que somos más adecuados, porque de esto se trata, ¿no?, de poder ser cada vez más adecuados en aquello que estamos llamados a ser y a vivir, ¿no?, y a compartir, por supuesto. Pero esto no es evidente, porque la opción cultural, que no sabemos desde cuándo Europa, fundamentalmente, y desde Occidente, porque llamamos Occidente, eligió, y desde entonces estamos arrastrando a todo el planeta en esa dirección, es fomentar la sensación de carencia, ¿no?, de que nos falta algo y que eso que nos falta lo hemos de buscar siempre fuera de nosotros, ¿no? Y entonces eso, no cabe duda, que ha introducido en el mundo unos elementos positivos, no, que no, estamos aumentando desde el mismo micrófono o en pocas horas podernos trasladar de un lado a otro y ahora poder estar aquí, ¿no?, un viernes por la mañana. Eso lo permite nuestro tiempo, sin duda, pero esto también tiene sus costes, ¿no? Y hemos de ser muy conscientes de la ambivalencia de cada cosa que vivimos, ¿no?, y tomarlo y acogerlo en su totalidad. Para esto se nos pide una calidad de presencia que nuestra cultura no favorece ni fomenta, ¿no? Por lo tanto, comienzo diciendo que la palabra interioridad, que es el título que convoca esta jornada, es también una palabra, según como ambivalente o incompleta, porque interioridad no se opone a la exterioridad, no estamos oponiendo una parte de la realidad frente a otra, no estamos intentando tensar las cuerdas entre dos modos de estar, de dos dimensiones de realidad, sino interioridad se, digamos, opone o contrapone a superficialidad, no a exterioridad. La exterioridad complementa la interioridad, se requiere una a la otra. Cuando se pone el acento en la interioridad es frente a la superficialidad, que es un modo de no estar ni en la interioridad ni en la exterioridad. La interioridad es un modo de estar en todas las cosas, que al mismo tiempo y siempre también es exterior, porque interior y exterior no dejan de ser palabras convencionales. Se está utilizando esta palabra en parte también en el mundo pedagógico, en muchas propuestas de interioridad. Aquí en el País Vasco están haciendo cosas muy bellas, seguro que conoceráis a José Manzano y otro en un programa En Ti, que recorre desde los pequeños, de esos renacuajos de 3 años hasta los menos renacuajos de 18 y toda la educación en los colegios sobre el trabajo en ti, justamente, ¿no? Quiero decir, y la palabra clave es esta interioridad. Porque nos ha parecido, pues que también hace años que estamos en esto, y quizás Berta también nos hablará de esto, o no, o en el diálogo puede salir, es una palabra suficientemente abierta, suficientemente clara en la dirección que apunta y al mismo tiempo neutra, en el sentido de que no connota necesariamente confesiones religiosas particulares, que es lo que puede provocar en ciertas personas rechazo, y con razón, por lo que luego podemos decir, que apunta a este espacio disponible, siempre disponible, que estando dentro de nosotros, también está dentro de las cosas y dentro de las situaciones, está dentro de todo. La interioridad no solo se refiere a dentro de mí, ¿no? Se refiere a un modo de estar ante todas las cosas que tienen un latido interior, ¿no?
que es el que está ahí esperándonos de alguna manera, ¿no? Y siempre, además lo bello es que siempre disponible. Otro término que se utiliza, pero que quizás tiene connotación más religiosa, sería espiritualidad. Y si entendemos al ser humano en una tríada, en tres tiempos, digamos, o en tres dimensiones, que sería clásicamente, ¿no? Cuerpo, corporalidad, psiquismo y espíritu, ¿no? Bueno, pues ahí también podríamos hablar de esto. Por tanto, no sería un dualismo entre cuerpo y espíritu, sino cuerpo, psiquismo y espíritu. Es spiritus, pneuma, atman, ruach. En todas las lenguas y en todas las tradiciones está esa dimensión intangible, porque espíritu, que es el aire, es lo que estamos respirando siempre sin darnos cuenta de que esté, ¿no? Entonces podríamos hablar también de espíritu, de espiritualidad, porque es algo que siempre está con nosotros, pero no nos damos cuenta porque de tal manera nos constituye que no debemos detenernos para darnos cuenta, bueno, para percibir de algún modo que eso nos constituye, ¿eh? Sería como los tres estados del agua, digamos, ¿no? Hay el agua sólida, que sería el hielo, que sería lo corporal, hay el agua líquida, que es el agua que bebemos, el agua con la que nos bañamos, el estado líquido del agua, que tendría que ver, digamos, con el mundo emocional, y el agua, vapor de agua, el agua intangible, digamos, que es el vapor, que también es una forma del agua, que no está, y al mismo tiempo es lo que produce las nubes, que cuando se precipitan pues se convierten en agua. Esos tres estados del agua también podrían referirse, si habláramos del espíritu, a esas tres dimensiones del ser humano, a lo que apunta la misma palabra, que interioridad. Y en otros ámbitos se habla, no es exactamente lo mismo, pero quizás aquí hay lectores de un autor, un pensador que se llama Mariano Corbí, tiene textos muy avanzados en la reflexión de hacia dónde irían las religiones, o cómo las religiones han hecho su camino de aportación a la civilización, y ahora iríamos hacia, y ya no me gusta incluso hablar de religiones, sino que habla de tradiciones de sabiduría. Y entonces habría que recoger lo que las religiones han aportado, no desde su carácter mítico, confesional, sino desde la sabiduría que ha dado a las diferentes generaciones a saber coexistir y convivir con los diferentes retos que cada generación tiene. Y él, en este contexto de las sabidurías, habla de la cualidad humana, de cultivar la cualidad humana, tratando de buscar un término lo más englobante o general posible, porque lo de espiritualidad consideraría que todavía tiene connotación religiosa, y lo de interioridad consideraría que se aparta o segmenta respecto de la exterioridad, y entonces se habla de cultivar el cultivo de la cualidad humana. Bueno, nos puede gustar más un término o otro, pero a donde apunto es a la conciencia cada vez más generalizada de que nos va la vida personal y la vida colectiva en atender esta dimensión. Esto es lo que nos convocó hoy aquí y nos convocó el año pasado aquí, y lo que hace que unos cuantos de los que estamos aquí nos conozcamos en la búsqueda de esto que cada vez nos parece más esencial, más urgente, y que en algunas cosas yo diría que me atrevería a decir que estamos no solamente en una sociedad, esto es discutible, lo podemos hablar después si nos da ocasión al debate, no solo en una sociedad post-religiosa, sino me atrevería a decir, en ciertos aspectos, que estaríamos también en una sociedad post-secular, en el sentido de que una vez, para decirlo así, a la bestia, que nos hemos cargado a Dios, o sea, en el sentido de la imagen tradicional que podíamos tener de Dios, entendemos lo que queremos decir con esto, de una imagen. Aquí hay algo más, ¿no? Eso no se ha acabado. Una vez que nos hemos quitado de nuestros fantasmas, de nuestras proyecciones en las pantallas mentales, o habremos proyectado sobre el infinito nuestros anhelos de impotencia o de omnipotencia, que es la imagen de Dios, o bien suscita nuestro desvalimiento, entonces proyectamos sobre el infinito una figura que compense nuestra orfandad, y eso sería la figura
figuras de impotencia, que se proyectan sobre la omnipotencia de lo que contrapone lo nuestro, o figuras de omnipotencia, porque son muy dominadoras, ¿no? Terriblemente dominadoras y dañinas, ¿no? Para todos aquellos que no comparten nuestras ideas de Dios, ¿no? Una vez que los maestros de la sospecha hablaron de esto y murió Dios, murió la imagen de Dios en nuestra sociedad, estamos hoy asistiendo, junto con la secularización, por supuesto, el elemento de la secularización sigue estando, dos fenómenos convergentes. Por un lado, la afluencia del diálogo de las religiones en un foro común, donde digamos que el fenómeno de la secularización o del ateísmo es propio de Occidente, pero es una minoría respecto del resto del planeta. Por un lado, en la aparición en el foro público de las religiones, y algunas amenazantes, digamos, así lo percibimos, por ciertas razones que ahora no viene al caso, por un lado. Y por otro, este anhelo, digamos, de búsqueda de ese espacio que ha quedado disponible, que ya no tiene el rostro, esto mismo, el lugar donde estamos es increíble, ¿no? O sea, esto fue una capilla, ¿no? Y le hemos puesto porque nos sentiríamos ahora un poco incómodos, aunque por ahí se ve todavía, todavía está ahí, ¿no? Entonces, bueno, estamos y no estamos, digamos, ¿no? O sea, eso fue, respetamos el lugar, porque esto es un lugar noble de la casa, pero al mismo tiempo decimos, estamos en otro momento, ¿no? Y podemos estar suficientemente en otro momento como para estar aquí sin estar incómodos, digamos, ¿no? Si no hubiéramos podido estar aquí hace 10 años, a lo mejor hubiéramos tenido que subir todavía la pantalla porque eso nos molestaría. Ahora ya no molesta, bueno, con todo el respeto, por todo lo que estoy diciendo, ¿entendéis lo que quiero decir? Quiero decir que está ahí, esa imagen nos recuerda un modo de aproximarse a lo trascendente y al mismo tiempo entendemos que eso no se nos impone como único modelo, sino que está ahí como forma parte de la tradición que compartimos, pero al mismo tiempo entendemos que también hay que poner una pantalla sobre un retablo demasiado barroco que explica demasiadas cosas de cosas que no se pueden explicar, ¿no? Entonces dejemos ahí una pantalla y seamos conscientes de las imágenes nuestras que proyectamos sobre esa pantalla, porque esa pantalla está en nosotros y la proyectamos siempre sobre todo, ¿no? Es una cosa también muy nueva, que nos está diciendo la epistemología y la ciencia contemporánea, pero también las ciencias religiosas contemporáneas, ¿no? Y es que no vemos la realidad tal como es, sino que vemos la realidad tal como somos. Esto es muy potente, muy potente, ¿no? O sea, claro que ahora vosotros me estáis viendo a mí y el que yo soy no soy vosotros, y yo os estoy viendo a vosotros y vosotros sois más allá de lo que estoy viendo. Pero lo que estáis viendo de mí, oyendo de mí, está en vosotros. ¿Dónde yo estoy ahora? Yo estoy aquí, pero lo que estáis escuchando está en vosotros. Las imágenes que estáis recibiendo están en vuestra retina, yo estoy en vosotros. Y me estáis escuchando en vosotros. O sea que, vuestra percepción de mí ya está interpretada por vosotros. Y lo que todas las palabras que estáis diciendo, aunque estén pronunciadas por mí, en el momento de ser recibidas, escuchadas e interpretadas, las estoy escuchando en vosotros. Y lo mismo está sucediendo a mí. ¿Dónde estáis vosotros? Allí, sí. Hay algo de vosotros que está ahí, pero lo que estoy yo viendo de vosotros está en mí. Esto es maravillosamente complejo. Lo importante es darse cuenta de esta complejidad, porque mientras no nos damos cuenta estamos confundidos. Pensamos que hay una realidad aquí, una oscuridad aquí, y entonces que se producen evidentemente unas interrelaciones, pero es que es mucho más profundo que esto. Es que continuamente lo que nos aparece como un objeto fuera de nosotros es al mismo tiempo una proyección de lo que nosotros estamos dando a la pantalla y al mismo tiempo lo estamos configurando en la medida que lo podemos captar. Si esto nos sucede en este plano aparentemente tan tangible y tan concreto como es el físico, ¿cómo no puede haber dejado de suceder
ante lo invisible, ¿no? Ante esa dimensión de lo trascendente, donde todavía es mucho más susceptible de recibir todas las proyecciones, además no verificadas, que eso puede generar, ¿no? Bueno, todo ello ha hecho que los maestros de la sospecha que enunciaron Marx, diciendo que las proyecciones sobre lo divino eran traslaciones sociales de desplazamientos, de desigualdades que estaban aquí. Freud, que eran nostalgias del seno materno que proyectábamos sobre el anhelo de un Dios Padre-Madre que nos acogiera. Y Nietzsche, que habló del temor que los creyentes tendrían de vivir, y entonces inventan toda una otra vida porque esta vida no la saben vivir, ¿no? Eso fueron 3 bofetadas, ¿no?, dadas a la creencia generalizada de la generación, digamos, de finales del siglo XIX. Del XIX ha pasado todo el siglo XX, con todas sus locuras y también progresos de lo que el siglo XX nos ha aportado, pero ya no somos solo hijos de los maestros de la sospecha, porque si nos pasamos toda la vida sospechando de todo, nos morimos, ¿no? De agonía, de cinismo, de frustración, de sospecha. No podemos estar sospechando permanentemente de todo. Hay perdida esa primera ingenuidad, nace en nosotros otro anhelo que ya no es la primera inocencia, sino que es, ¿y si después de todo lo que podamos proyectar o desdibujar, hay algo anterior que está continuamente dándosenos en aquello mismo que somos y que vivimos, que nos sostiene y que en el modo de ser sostenidos se nos invita a una continua creación de ese instante presente, donde todas las posibilidades están abiertas y al mismo tiempo en plena conciencia, plenamente conscientes de eso que somos co-creadores y que eso invisible está constituido, por supuesto, en proyecciones de nuestro psiquismo, de nuestras necesidades, pero que no es solo fruto de nuestras proyecciones, sino que hay algo, un espacio, es un espacio abierto. Es esa pantalla sobre la cual podemos proyectar todas las películas, todos los guiones, todas las imágenes, pero hay una pantalla que sostiene esa proyección, que es el mismo escenario de nuestro aquí y ahora. Eso, ese tiempo único, irrepetible, que continuamente se nos está dando, que es nuestra propia vida, eso es lo que está por descubrir a cada instante. Y eso es a lo que las religiones han intentado apuntar, cada una con su lenguaje, y que han hecho lo que han podido y nos han llevado hasta el momento presente, y ellas han de revisarse en qué medida pueden seguir acompañando el proceso personal y colectivo de la humanidad tal como está. Pero mientras ellas, o junto con ellas reflexionan, cada uno de nosotros tiene, y de nosotras tiene la tarea de escuchar y escucharse y hacer de ese momento que en cada momento emerge de la nada o del todo, y en cada momento se sumerge en la nada o en el todo, depende qué nombre le llamemos a eso que no podemos así ni dominar y sin embargo sigue dándosenos en aquello que somos, hacemos y vivimos. Ahí es donde apunta la interioridad como palabra convencionalmente suficiente para hablar de lo que queremos hablar. Entonces, diría que hay tres elementos, perdón, por esta calefacción tan fantástica, hablando, genera su propia calefacción, y entonces diríamos que hay como tres aspectos que nos hacen más conscientes de la necesidad y al mismo tiempo de la fragilidad de esto que llamamos interioridad, ¿no? Necesidad y al mismo tiempo eso que vemos necesario no es evidente, no es fácil, hay que protegerlo y hay que preservarlo porque de entrada nuestra sociedad no nos lo facilita, ¿no? Bueno, en primer lugar, podríamos decir la crisis de los referentes externos, ¿no? Tanto las religiones, como lo estamos diciendo, en nuestro caso pues sería la religión
católica cristiana de estos valles con sus ermitas y sus iglesias y sus retablos, ¿no? La crisis de los referentes religiosos, pero no solo religiosos, también ideológicos, de modelos políticos. Estamos en este momento en la fragmentación de partidos que están habiendo estos días, en estos meses, las elecciones, significa que todas las posibilidades están en crisis y están fragmentadas, no hay ninguna que nos dé paz suficiente como para ver que abarque la totalidad de lo que está en juego, porque la totalidad se ha hecho cada vez más compleja y ninguna aproximación agota la lectura de lo total, ¿no? Y entonces eso no significa que no optemos por una de ellas, porque por algo hemos de optar, evidentemente, faltaría más, pero también nos entendemos que han de convivir de algún modo unas con otras, porque no podemos eliminar al otro, está con nosotros, forma parte incluso de nosotros, ¿no? Pero para que eso no sea una amenaza, un estorbo o un ruido terriblemente molesto, sino que pueda convertirse en una difícil, pero al mismo tiempo necesaria e ineludible armonía de diferencias, hemos de poder tener la capacidad de no absolutizar ninguna de ellas. Porque cuando absolutizamos una de ellas se convierte en una dictadura, ¿no? Se convierte en una dominación, aunque estemos en minoría, ¿no? Porque la pretensión es dejar de ser minoría, por lo tanto al final acaba siendo también una dictadura. Por lo tanto, la cosa no puede ir por ahí, tiene que ir por otro sitio, ¿no? Tiene que ir por sin dejar de comprender y de aproximarse como uno lo entiende, por supuesto, porque hemos de ser también, faltaría más, fieles a lo que está depositado en cada cual, esto es evidente que es así, y al mismo tiempo encajarlo en este complejo entramado de cosmovisiones, todas ellas de algún modo en crisis. Por lo tanto, tener una capacidad de observación de aquello en lo que creo, a lo que me entrego, de lo que estoy convencido, sin que se apodere de mí, ¿no? Sin que me domine de tal manera que solo vea eso que es un modo de ver, pero no es el ver, ¿no? O sea, detrás de todo modo de ver, de toda concreción de lo que vemos, está la capacidad de ver. A donde apunta la interioridad es a la capacidad de ver, no a lo que vemos. Porque entonces eso nos da una inteligencia y una conciencia de que si bien nos hemos de identificar y hemos de concretar las cosas, hay algo anterior que es desde dónde estoy viendo lo que veo. Y desde dónde, este distanciamiento crea un espacio de libertad y de creatividad que no lo permite si estamos enganchados a lo que nos parece evidente. Que lo es, porque es por lo que optamos, pero somos conscientes continuamente que estamos optando por ese modo de ver, ¿no? Y eso da un margen de libertad, y todo lo que vuelvo a decir de creatividad, que no lo tiene cuando estamos enganchados a nuestra creencia o a nuestra ideología o a cualquier cosa. Primer tema. Segundo, esto se hace más complejo, esta capacidad de distanciamiento respecto a cómo estamos viendo lo que vemos y cómo estamos implicados en aquello que estamos entregados. Digo, la dificultad que tiene esto es que vivimos en un ritmo de vida hiperacelerado, increíblemente hiperacelerado. Nunca se había dado en la historia de la humanidad, ni en las mejores películas de ciencia ficción de los años 50, 60 y 70, hubieran podido imaginar los móviles que tenemos en nuestras manos. Que en un instante podemos apretar, no solo ya la intercomunicación entre nosotros con 9 dígitos, es increíble, con 9 dígitos, por unas antenas invisibles que pasan por Singapur y por no sé cuántos sitios a la vez y por todas nuestras montañas que están atravesadas de heridas, ¿no? Que les hemos rastreado, porque necesitamos comunicarnos, o no sabemos si nos comunicamos, todavía nos desolamos más en nuestra incomunicación, esto
es todo otro tema que también seguro que trabajáis también en este lugar. Lo que quiero decir es, podemos con 9 dígitos, podemos ponernos en contacto con esa persona y no otra. Yo recuerdo una vez que estaba con una urgencia y bueno, aprender estas cosas que se llaman los números estos, y de pronto apareció la persona con la que tenía que hablar, ¿no? O sea, es que casi caí de rodillas, digamos, de agradecimiento ante esa cosa, ¿no? Que invisiblemente ponía en comunicación una urgencia que estaba, ¿no? Y que resolvía un problema grave, y además, a través de la voz, ¿no? Podemos sentir si está la persona triste o alegre, cansado, desolada, si tiene ganas de hablar contigo, ya está, o sea, se hace una vez, todo eso a través de una pantallita pequeñísima y simultáneamente, no digamos ya cuando se reparten los WhatsApps y en todas estas cosas. Bien, si lo usáramos adecuadamente, perfecto, pero la intoxicación que al mismo tiempo esto genera en nosotros de informaciones no solo inútiles, sino además falsas, no verificadas, de informaciones totalmente inútiles, de palabras totalmente, o sea, bueno, todo esto son las herramientas que nadie nos ha enseñado a usar y que las estamos teniendo, ¿no? Y están en nuestros bolsillos y en nuestros bolsos, y en cualquier instante podemos estar estando aquí en muchas otras partes que no estamos ni allá, ni estamos aquí donde estamos, ¿no? ¿Cómo gestionamos todas estas posibilidades que en principio, que generan unas posibilidades, pero que también nos alienan de otras posibilidades, sobre todo del instante presente? Digamos, y además, pues sumamos el otro día, me invitaron a una casa, una pantalla de estas grandes de televisión, y empezaron a salir canales y canales y canales y canales. ¿Pero esto qué es? O sea, yo no sé qué os pasa a vosotros, pero yo con una información del telediario, ya tengo para una semana, ¿no? O sea, para reflexionar lo que ha pasado ahí. Y no da tiempo para acá, y luego además puede ser una cosa trágica y luego aparece una noticia del fútbol, digamos. ¿Pero esto qué es? O sea, es una perversión, digamos, de los tiempos internos. O sea, hemos de tener cuidado para que no sea una perversión, no quiero ser tan negativo, ¿no? Pero hemos de tener mucha atención sobre nosotros mismos para que nos podamos dar cuenta de la cantidad de confusa, de información, de muchas cualidades diferentes que nos llegan y que en una pantalla plana son todas iguales, ¿no? Esto requiere un ejercicio cognitivo y emocional muy fuerte, porque además, por un lado estamos saturados, pero por otro lado estamos abducidos, ¿no? Porque está hecho de un modo tan atractivo que quien apaga un canal cuando está en plena excitación de cualquier tipo que sea, digamos, ¿no? O sea, no es fácil tener la libertad de parar eso, ¿no? Bueno, etcétera. Todo eso tiene el peligro de robarnos nuestro tiempo, ¿no? De robarnos nuestro aquí y ahora, ¿no? De esclavizarnos, además ser productos, vamos a ver la cantidad de intereses económicos que hay detrás de todo este sistema, del cual nosotros somos perfectos, distraídos, esclavos, ¿no? Perfectos, distraídos, objetos, ¿no? Entonces, la interioridad, ¿no? Es un lugar de rescate, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Es un lugar de libertad, un lugar incluso de rebeldía, ¿no? Un lugar de donde podemos ser nosotros mismos sin que nos digan cómo hemos de ser, qué hemos de pensar, qué hemos de comprar, qué hemos de desear, ¿no? Porque incluso mandan sobre nuestros deseos, ¿no? Porque cuando has visto ciertas cosas, ¡wow! ¡Qué difícil es!, ¿no? Olvidarte de esa imagen, si además es muy repetitiva. Bueno, todo eso no es fácil gestionarlo, porque como se ha convertido en nuestro medio, o sea, en cuántas, yo mismo en clase, ¿no? Quedo sorprendido, es que suena un móvil y la gente se levanta. Bueno, ya es mucho que conteste el móvil sin levantarse e irse, ¿no? A veces, bueno, en una comida, ¿no? Puede estar contestando el móvil, pero es una falta absoluta de respeto al momento presente de los que en esos momentos están
comiendo, están presentes ahí. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro, es una falta de respeto a uno mismo, digamos, ¿no? Porque tan importante y urgente será eso, que nos dirán que en un 90% es una chorrada. Bueno, o sea, eso es una cosa que no tiene ningún tipo de urgencia, pero nos hemos quedado con una especie de angustia de que si no respondamos inmediatamente, bueno, esto estamos bastante enfermos, ¿eh? en este punto. O sea, y lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque como formamos parte de ese medio, pues forma parte de nosotros. Pero la única manera, digamos, de ser libres en un medio en que, por otro lado, tiene, por supuesto, elementos positivos, si los sabemos utilizar bien, es la conciencia de lo que estamos haciendo. Y la conciencia de lo que estamos, de cómo estamos respondiendo a cada situación, se ejercita en eso que llamamos interioridad. Ese lugar íntimo a uno mismo e íntimo al instante de lo que está en el momento viviendo, que me permite responder con creatividad, con libertad y con personalización a algo que en sí mismo tiene muchos elementos de alienación, o sea, de llevarnos a un lugar que no somos nosotros, ¿no? Nos aliena, nos impide y nos aleja de ser nosotros, ¿no? Bueno, eso requiere una ascética nada fácil de realizar, ni en nosotros mismos, ni los que seáis padres y madres, en vuestros hijos, con los alumnos, ¿no? ¿Qué límite ponemos a esto, no? Porque si lo prohíbes, todavía es peor. ¿Cómo nos educamos en esto sin tener temor? Porque no se trata de demonizar ni de negar algo que forma parte en estos momentos, hoy por hoy, difícilmente. O sea, tendrá que haber un gran cataclismo a nivel planetario para que esto se interrumpa, ¿no? Que a lo mejor será la única posibilidad, ¿eh? A lo mejor de tal manera nos hemos metido en un tren con una aceleración tal que nosotros ya no lo sabemos parar, ¿no? Y es posible que haya una gran curva, que salgamos todos rodando y tendremos que empezar de nuevo. No sabemos si vamos a tener suficiente capacidad y conciencia colectiva para ir deteniendo poco a poco un tren que ha cogido unas velocidades que no dominamos ya. Y eso es uno también de los grandes retos que está en juego detrás del tema de la interioridad. Es que nos va la vida en ser conscientes de en qué tren nos hemos puesto todos como pasajeros y ya no dominamos esas velocidades. Pero bueno, lo que sí podemos es al menos dominar o controlar o tener conciencia de la propia velocidad, ¿no? De la propia velocidad, eso sí, ¿no? Porque en esos trenes hay muchos trenes, ¿no? Cada tren es un pasajero, cada pasajero es un tren de eso. Por lo tanto, esa capacidad de vivir con conciencia, eso sí que depende de cada uno y una de nosotros. Por lo tanto, como encontrar tiempos y espacios, esto supongo que nos hablará con más detenimiento Berta, diarios, esto es importantísimo. Las cosas fundamentales de nuestra vida son de orden diario. Cada giro de la Tierra sobre sí misma es un microcronos. En cada día comienza y acaba el mundo, ¿no? Cuando amanece el sol por la mañana, está empezando un nuevo día del cosmos, ¿no? Un nuevo día nuestro, ¿eh? Una nueva jornada de nuestra existencia. Y cuando nos acostamos por la noche, digamos que morimos a ese día, ¿no? Y nuestra cama es nuestro ataúd, nuestra sepultura, y al mismo tiempo es nuestro útero que nos permite al día siguiente volver a nacer. Cada día no lo podemos dar, por supuesto. Describe una jornada, es un microcronos, ¿no? Contiene la totalidad de la existencia una jornada nuestra. Y esto lo experimentamos en el dormir. Si no dormimos las horas necesarias diarias, podemos estar un día, 2 días, 3 días sin dormir, pero enseguida nuestro cuerpo queda alterado, ¿eh? Es de orden diario. La comida, el comer, también es de orden diario. Podemos pasar algunos días sin comer, pero enseguida se altera nuestro cuerpo, y al menos 3 veces al día, al menos 5 veces al día, es lo que
nuestro cuerpo espontáneamente necesita para sentirnos bien, para poder responder a lo que el día nos pide, nos suscita. Y la higiene también es de orden diario, la defecación, la orina y la ducha, no lo digo porque tienen su importancia, son microcronos. Nuestro cuerpo tiene un horario diario. Bueno, pues la interioridad también necesita de un tiempo diario, tan importante como el sueño, la comida o la higiene, si queremos vivir mínimamente despiertos, vivir mínimamente conscientes, porque si no somos abducidos por, como he dicho, la hiperaceleración, por un lado, y el otro, tercer punto, uno es la crisis de nuestras seguridades, el segundo es la hiperaceleración, y el tercero es la reconversión del deseo. Esto es un tema también nuevo para Occidente. Si hemos construido una sociedad que no se cuestiona sobre si lo que deseamos realmente lo necesitamos o nos es beneficioso, sino que damos por supuesto que el deseo tiene que ser inmediatamente satisfecho. Y si el deseo no se satisface, nos crea ansiedad, angustia, malestar, exigencia, depresión, sin cuestionarnos si eso que creemos que nos hace falta realmente es necesario. Todas las tradiciones espirituales del planeta que nos preceden son educadoras del deseo. Y esto es contracultural, porque la sociedad de consumo nos consume. El mismo objeto que consumimos nos está consumiendo a nosotros porque nos priva de nuestra libertad de poner en cuestión si realmente nos hace falta. Y esta falta de espacio que hay entre el deseo y su consumación y su inmediatez, justamente es donde se introduce la interioridad. La interioridad nos libera de la dependencia, de la adicción entre deseo y satisfacción. Se sitúa en un lugar que nos hace poder mirar si realmente eso es tan necesario. Y en ese espacio aparece la libertad. En ese espacio aparece la creatividad. En ese espacio aparece la capacidad de poder pensar las cosas de otra manera, no tal como la inmediatez de lo que se nos está diciendo que necesitamos, o nosotros mismos creemos que necesitamos, no nos permite reaccionar, ¿no? Incluso se ha dicho que la misma producción de nuestra cultura de una creatividad constante es una mentira, porque estamos creando desde un marco que no nos cuestionamos, ¿no? Y son creaciones dentro de la misma repetición de querer hacer más creaciones o más novedades, digamos, ¿no? La creatividad es otra cosa, todo aquello en lo que estemos plenamente presentes. Si no estamos plenamente presentes, no somos creativos, somos máquinas compulsivas de repetición, aunque sea de presuntas creatividades, digamos, ¿no? Porque es nuestra persona la que, a donde apunta todo esto que estamos hablando es que no somos seres fragmentados y fragmentarios, sino al gran reto, porque por otro lado esa es la gran paradoja de nuestro tiempo, que aun siendo estas dificultades graves y no fáciles de identificar y de liberar, al mismo tiempo, nunca se nos había dado la posibilidad de ser tan libres, de poder elegir tantas cosas, mientras lo hagamos con conciencia. Entonces, podríamos decir que otro nombre de la interioridad es la consciencia, el cultivo de la consciencia. ¿Por qué elijo esto y no otra cosa? ¿Por qué hago esto y no otra cosa? ¿Desde dónde estoy respondiendo esto y no de otro modo? Porque estoy viendo este texto o viendo este programa o mirando esto y no esto. Y esta pregunta, que no es un acto mental, porque si esto fuera mental quedaríamos agotados, es imposible, eso no puede venir de la mente, estaríamos continuamente bloqueándolo todo. No es esto. Justamente aquí es donde creo que, espero,
que Berta nos lo explique más de alguna manera, ¿no? La interioridad, que es el silencio que hemos hecho antes, ya estábamos aquí, ¿no? Pero en el modo de silenciarnos se crea una cualidad de presencia y de escucha que hace que eso mismo que ya estamos haciendo tenga un sabor diferente. Y entonces, la interioridad, el cultivo de ese espacio de silencio interior que requiere evidentemente el cultivo de un tiempo determinado, pero que lo que estamos llamados a que sea es un modo espontáneo, aún así cultivado, de autoconsciencia permanente en todo lo que hacemos. O sea, una especie como de distanciamiento de nosotros mismos que nos permite estar observando qué me está adviniendo, cómo estoy reaccionando a lo que se me está solicitando, lo que está en juego en cada momento. Entonces soy partícipe plenamente de esa realidad, pero no desde mi yo o de mi ego superviviente de acción y reacción, que es lo que nos hace simplemente reaccionar o sobrevivir a la situación, sino desde una cualidad de presencia que nos hace mucho más conscientes de lo exterior y lo interior desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente somos nosotros mismos, pero en una autocomprensión de nosotros que no tiene que ver con la primera identificación de lo que creemos que somos. ¿Cuánto tiempo tengo? Queda un ratito, ¿no? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿Sí? 10 minutos. Bueno. O sea, dicho de otra manera, todo está en todo momento. Todo es todo en todo momento. ¿Hay algo ahora aquí que no esté en eso mismo, en lo que somos, en lo que estamos? ¿Qué es lo que nos hace ser en este instante? Ahora mismo. ¿Qué podemos añadir a lo que somos, sino acoger plenamente lo que ya somos, lo que ya es en cada momento? Para que seamos en este instante, se requieren tantísimas cosas. Todo lo que hace posible que en estos momentos estemos aquí y no en otro lugar, es que nos sobrepasa. ¿Y dónde estamos? Aquí, ¿no? Pero qué pocas veces estamos en el aquí en el que estamos. Bueno, lo dice bellamente William Blake y tantísimos otros, ¿no? Poder contemplar el universo entero en un grano de arena, ¿no? Y nos quedamos, oh, qué frase más bonita, qué poeta. Perdón, qué idiotas somos. Si eso que está diciendo William Blake somos nosotros. Nosotros somos ese grano de arena donde está contenido el universo entero y nosotros formamos parte del universo y al mismo tiempo el universo se hace nosotros. ¿Qué podemos añadir a eso sino una inmensa gratitud y al mismo tiempo una inmensa responsabilidad? Entonces, si todo es todo en todo momento y nuestro acceso a ese todo es a través de donde estamos, o sea, habría y hay en nosotros, cuando estamos abiertos de este modo, una disponibilidad, ¿no? A coactuar o a co-crear con el momento presente, con una libertad y unas posibilidades de las que no tenemos la más remota idea,
porque nos creemos es un pequeño grano de arena aislado y ahogado en medio de una playa infinita que además nos causa todavía más desolación porque nos parece que nuestro grano de arena es insignificante, digamos, ¿no? Pero todo esto son películas, ¿no?, que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Porque mientras tanto, seguimos siendo, y seguimos siendo con todo lo que es, y con todos los que son, con todos los que somos, ¿no? Y eso está abierto, por todos los lados está abierto. Un nombre de interioridad sería apertura, apertura infinita. Estar interiorizado es estar abierto, abierto por todos los lados. O sea, porosamente abierto a las posibilidades que en cada instante confluyen en nosotros, ¿no? Somos el lugar de confluencia, de punto de convocatoria, porque en la realidad la convocamos en nuestro acto perceptivo y de comprensión, en el que ahora mismo cada uno continuamente somos, y al mismo tiempo somos punto de partida, ¿no? La realidad nos llega hacia nosotros en lo que percibimos, y al mismo tiempo, recibiéndola, la retornamos a través del sabor de nuestro ser, en forma de respuesta, de proyecto, de clase, de invitación, de excursión, de beso, de abrazo, de escrito, de lo que sea, ¿no? Todo lo que es nuestra continua interactuación con la realidad, ¿no? Pero desde esta apertura infinita, ¿no? Uno de los autores que son referentes quizás para algunos de nosotros, o al menos lo es para mí, es un autor tibetano que se llama Chögyam Trungpa, y tiene un texto muy interesante que se llama Más allá del materialismo espiritual. Hace una crítica a una cierta forma de vivir las espiritualidades que convierte la espiritualidad en un objeto más de consumo y en otra forma de ego. O sea, hace una crítica dura para despertar, no del rap, sino para ese, como los koans, o como cuando se hace zen, que te dan un bastonazo, ¿cómo se llama esto? Un toque por detrás, kyosan, para que te despiertes y estés, o sea, es un amable golpe de despertar. Dice: fundamentalmente solo existe el espacio abierto, el fundamento único, lo que somos realmente. Nuestro estado mental más fundamental antes de la creación del ego es de tal naturaleza que se da en él una apertura básica o prístina, una libertad básica, cierta cualidad de espaciosidad. Aún ahora y desde siempre hemos tenido esta cualidad abierta. Bello término, espaciosidad. La interioridad genera espaciosidad. Una apertura interna que nos permite comprender, sentir y percibir realidad con muchos más registros de los que normalmente captamos dentro de nosotros, y por lo tanto nuestra respuesta a la exterioridad es por lo tanto mucho más fecunda, creativa, ágil, despierta, pertinente, por lo tanto, porque no somos repetitivos, sino eso, cuando lo encontramos en alguien, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Nos siente más vivo, mejor con esa persona. ¿Por qué? Porque nos posibilita a nosotros esa capacidad latente, porque todos la tenemos, porque somos eso. No es que tengamos espaciosidad, es que somos espaciosidad. Una de los giros también que hemos de dar, que hemos de ir dando, nos hemos de ir ayudando los unos a los otros, es de ocupar espacios a generar lugares. Normalmente ocupamos un sitio, ¿no? Desde físicamente, cada uno está en una silla y estás tú o el otro se puede poner encima, pero en principio, o sea, cada uno ocupa un lugar, pero ocupamos un lugar en nuestra familia, ocupamos un lugar en la universidad, ocupamos un lugar en la política, ocupamos todos un lugar, ¿no? Y sí, eso es un punto de partida. En algún lugar parece que hemos de ocupar. Pero si en lugar de ocupar lugares, generáramos los lugares, no se trata de ocupar, se trata de generar.
Nuestra ocupación es una apropiación y una oposición de algo que no es apropiable ni es posible, porque cuando nos lo apropiamos nos enquistamos, nos endurecemos y expulsamos a los que nos sentimos que nos están invadiendo, digamos, ¿no? Porque nosotros acabamos también invadiendo. Nuestra existenciación es un lugar disponible para generar más lugares. Y eso es otro nombre de la interioridad. Por lo tanto, y acabo, el cultivo de eso que hemos llamado así, interioridad, espiritualidad, cualidad humana, espaciosidad, conciencia, son diferentes palabras de una misma constelación, pero que suficientemente clara, porque apunta, sabemos que apunta en esa dirección, aunque en esos momentos, hasta cierto punto, nos sintamos todavía un poco desvalidos de cómo hacerlo, por un lado, y al mismo tiempo diría que hemos empezado a recorrer suficiente camino para no estar tan desorientados, para saber suficientemente de qué hablamos, para saber suficientemente de qué trampas hay incluso en el materialismo espiritual. Han pasado ya algunos años en que esto empieza a ser transitado, lo suficiente para poder hablar de esto con un poco más de claridad, con un poco más de experticia, de saber qué es lo que conduce y lo que no conduce. Lo que quiero decir es que el cultivo de esta espaciosidad, interioridad, como le llamemos, genera inseparablemente solidaridad. Si no generara solidaridad, hay una trampa como una casa en medio de eso, porque ese cultivo del adentro, hemos dicho que al mismo tiempo es una apertura y una capacidad de sentido de lo verdadero, de lo justo, por tanto, simultáneamente genera alteridad, ¿no? Alteridad, solidaridad, como queréis decir, y al mismo tiempo, si de lo que comporta también es una educación del deseo y una contención de nuestra aparente necesidad de necesitarlo todo, genera una forma de vida austera, contenida, ¿no? Que es lo que necesita nuestro planeta para que sobreviva. Por lo tanto, es la condición de posibilidad para el cuidado de la tierra, para todo el cultivo de la llamada ecología, ¿no? La proporción entre lo que la tierra nos puede dar y lo que nosotros le podemos retornar. Esa es la ecología, ¿no? Ese diálogo continuo entre lo que ella nos da y lo que devolvemos a ella. Y en esa escucha no hay depredación. Mientras creemos que nuestra ansiedad es imperiosa, nos convertimos en depredadores y así tenemos el planeta patas arriba, ¿no? O cemento arriba. Qué tristeza. Es que me he quedado muy impactado, perdón, ¿eh? Me he quedado muy impactado. Bueno, entonces, bien, pues esta es la tarea. Y entonces, bendita Universidad de Mondragón, población de aquí, bueno, ¿dónde estamos? que promueve lugares de estos para reflexionar y para implicarnos y para despertarnos, porque la cosa está estando bastante mal, está bastante bien, pues estando bastante bien, está muy mal, digamos. Bueno, vamos, aquí me quedo. Bai. Bueno, norbaitek nahi badugu galdera bat, mikrofonoa libre dago. 10 minutu dugu. 10 minutu dugu. Vamos a ver. Antes has comentado de
tema de... ¿Se oye? Vale, Sí, ahora sí. Vale. Has comentado el tema de llevar a la cotidianidad la interioridad, ¿no? Igual es una pregunta personal, pero ¿qué haces tú para estar en tu cotidianidad en esa clave? Gracias por esta pregunta. Bueno, a ver, yo tengo un compromiso conmigo mismo que no siempre cumplo, pero que lo trato de ser lo más fiel que pueda, a tener un espacio importante, significativo, cada mañana al despertarme y cada noche antes de acostarme. O sea, yo creo que no es como lavarse los dientes, digamos, no podría empezar el día sin un rato largo de silencio, de meditación, y lo mismo al acostarme por la noche, digamos, ¿no? Es el momento, bueno, yo soy más nocturno que diurno, y el momento más bello del día es cuando todo está en silencio. Entonces, haciendo una velita en un icono que tengo, entonces ahí me siento, y entonces dejo que la jornada sedimente, ¿no? Y entonces ahí aparecen claridades, digamos, que durante el día no se han dado, ¿no? Por tanto, el comienzo y el final del día con dos espacios de silencio significativos, y aunque fueran cortos, aunque hay días que puede estar muy cansado, pero al menos 5 minutos, aunque solo sean 5 minutos, no lanzarse ahí a la cama, sino sentarse en el suelo, bueno, no hace falta sentarse en el suelo, pero el suelo, lo más cerca del suelo es muy... Hay algo en el suelo que no hay en las sillas. En la silla está muy bien, son prácticas y tal, pero nos exilian de la tierra, ¿no? Cada silla es un exilio, ¿no? Hay como 50 metros de exilio de la tierra, aunque, bueno, la silla está sentada en el suelo, pero quiero decir que la meditación tiene algo de contacto con la tierra, y cuanto más cerca estamos de la tierra, hay algo que nace de allí, que cambia, incluso cambia mentalmente la percepción. O sea, cuanto más cerca uno se pudiera sentar en el suelo, mejor. Pero bueno, lo que quiero decir es que el comienzo y el final. Pero hay otra cosa muy importante, que son las transiciones, ¿no? O sea, entre una cosa, cuando se acaba algo y comienza otra, si estamos muchas veces continuamente acabando cosas y comenzando otras, pues a mí me ayuda este gesto, ¿no? O sea, hace unos años he estado durante 3 años, 4, en una comunidad contemplativa interreligiosa que en estos momentos parece que ha terminado de momento su aventura, parece que hemos de concluir este primer ciclo, pero en ese tiempo esto ha crecido mucho más, con una sensación de reverencia por todo. Bueno, por todo, ojalá, ¿eh? No soy capaz, pero es que sí. Entonces, quiero decir, solo el hecho de, claro, poder reverenciar este micrófono que nos permite escuchar uno al otro, es que cambia totalmente el uso de esto. Esto de pronto se convierte en algo sagrado, porque además alguien está allí haciendo que suene bien la cosa, ¿no? Por lo tanto, ese trabajo también es sagrado, y esta conversación se está tornando volvido sagrado por el hecho de estar siendo consciente de todo lo que lo está permitiendo, y de pronto se da un gozo en lo que era aparentemente banal, utilitario y simplemente vehicular. Se da un gozo de presencia que cambia el sabor. Eso es interioridad, eso es silencio. Si eso lo podemos hacer con cada llamada de móvil, cuando entramos y salimos del coche o del autobús que vamos a utilizar, cuando abrimos la puerta de la nevera donde tenemos casi todos los productos que nos gustan, ¿no? O necesitamos, o cuando entramos en el supermercado, cuando hemos salido del supermercado con el carro lleno, hacer una reverencia a ese carro lleno de todo lo que deseábamos y que eso da a la jornada un sabor y una presencia que no ocupa tiempo, y sin embargo hace que vivamos mucho más plenamente esa cotidianidad. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Yo quería comentar, has dicho, llegó un momento en que matamos a Dios, pero al mismo tiempo matamos a nuestros guías en la vida. ¿A nuestros? Guías. Digamos que la religión nos guiaban en la vida, nos ponían en el carril. Yo te quería preguntar, en estos momentos, ¿cómo crees que tienen que ser
¿Y quiénes tienen que ser esos guías en la vida? Bien, bien. Sí. Una gran pregunta, una gran pregunta. Bueno, pues uno ahí es un poco lo que decía antes de que a nuestra generación y a las que vengan, si no están distraídas, se nos ha dado la oportunidad, se nos está dando la oportunidad de elegir, entre comillas, a nuestros guías. Yo entiendo que uno elige o reconoce como guía a aquel o aquella que sientes que te hace crecer. Entonces, la autoridad, la diferencia entre autoridad y poder, ¿no? Que suelen estar confundidos. El poder se ejerce normalmente a costa de anular al otro, ¿no? O te empoderas devorando al otro y tenemos alergia al poder porque el poder lo sentimos como una amenaza. Pero la autoridad, en el sentido originario de la palabra, significa augere, hacer crecer. Tiene autoridad ante nosotros aquella persona que nos ayuda a hacer crecer, la que nos hace crecer. Entonces, a todas aquellas personas o textos, ¿no? Porque la guía no solamente sería una persona, sino que sería, ¿no? una determinada lectura, un determinado libro, una determinada institución, ¿por qué no? También, cuya palabra, cuya referencia me hace crecer, siento que me hace crecer. Entonces, lo bonito de esto es que, porque hay un diálogo, o sea, no somos autosuficientes. La autosuficiencia es una enfermedad de la modernidad o del ego, digamos, ¿no? ¿Cómo ser autosuficiente? O sea, entendemos lo que queremos decir. Hay una autosuficiencia adulta, pero hay una autosuficiencia muy autista, digamos, ¿no? O sea, quiero decir que no, claro que necesitamos a personas, porque nosotros lo hemos hecho todo el recorrido, porque hay personas que ya lo han hecho, generaciones que nos anteceden. Pero en este reconocimiento de la autoridad o en este reconocimiento de la guía, primero hay una libertad de elegir o de reconocer quién uno lo toma como referente y al mismo tiempo hay la responsabilidad de acceder a esa relación, ¿no? Por tanto, no estoy diciendo para nada que yo creo que sería la fase del derrumbe, ¿no? De la negación de toda autoridad, de toda referencia, porque hay una necesidad primera de tomarse a sí mismo, de responsabilizarse de sí mismo. Pero cuando esta asunción es madura, uno puede reconocer que hay personas que te anteceden y a las que tienes referencia, textos que te iluminan, personas que tienen una sabiduría, una experiencia, y eso no hay ningún problema. La novedad es que se convierte en un acto libre y responsable. No sé si con esto respondo, no del todo. Pues, ¿a dónde iba tu pregunta? Perdón. Me refiero más a la educación también infantil, ¿no? Cómo de alguna manera empiezas desde educando hacia esos... No, vale, perdona, no había entendido. Bueno, no, el otro me ha servido también, ¿eh? No. Bueno, pues... Berta te va a resolver con mucha más comprensión. Esa es la gran tarea, claro, de la educación, depende de toda la gama, ¿no? Si hablamos de niños, adolescentes, adultos, toda la educación, vamos a ver. Para mí sería muy brevemente. Primero, suscitar la necesidad de eso, ¿no? O sea, el deseo de eso, el hambre de eso, ¿no? Abrir esa puerta, abrirla sin que haya el rechazo que pueda suscitar en toda la generación sobre estos temas, ¿no? Ahí está las notas que imagino que habéis tenido y tal, ¿no? O sea, cómo abrir, que sientan que eso no es una amenaza o un comecocos o un esto disfrazado, ¿no? Una manipulación disfrazada, ¿no? Si eso es para que ellos sean, ¿no? O sea, primero, y luego, de tal manera, suscitar experiencias reconocibles en cada nivel. Es decir, que en cada etapa de este crecimiento uno sienta y experimente por sí mismo que eso es verdadero, porque eso le está transformando, porque eso le está liberando, porque eso le está acercando a sí mismo. Y eso no se tiene que predicar o convencer, eso se tiene que experimentar, ¿no?
Entonces, favorecer situaciones o pautaciones para que ese recorrido uno lo experimenta, desde la criatura más pequeña hasta el adolescente más rebotado, hasta el joven más cínico o escéptico, reconozca que, ostras, si esto habla de mí, esto es para mí, esto no es contra mí, esto me acerca más. Eso es uno de los grandes retos que me imagino que luego en el debate, no sé si por ahí un poquito más. ¿Cómo trabajas el tema de la consciencia con relación a interpretar la vida, interpretar los sucesos, interpretar la interpretación, la consciencia? Esa es una parte. Es el miedo. El miedo para mí es una oportunidad. Hay miedos paralizantes, hay miedos también psicosomáticos que al final te generan enfermedades. ¿Y cómo hacer dentro de ese miedo ser consciente? La consciencia dentro del miedo. Son buenas preguntas que requerirían todo un seminario, ¿no? Y de reflexión. Vamos a ver. Conciencia e interpretación. Yo diría que la conciencia es previa a la interpretación. La interpretación ya es mental. La interpretación es una aparición de la mente que necesita ordenar y situar. Es un momento segundo. Yo diría que la conciencia no interpreta, la conciencia recibe, percibe. Y hay una anterioridad, otra de las palabras que me venía es interioridad, también podría ser anterioridad, es antes, está antes de la interpretación. Hace unos... Es que estas preguntas dan para mucho. A ver, perdón, es que tiene su importancia porque me puedo alargar un poco, pero es que creo que es importante. Vamos a ver. Escuché algún día que me pareció muy bello. Se decía que el paleolítico, en fin, nuestros ancestros primeros sobrevivieron gracias a la fuerza física, digamos, ¿no? Era una cuestión de combate con el medio, climatológico, animal o humano, y entonces ganaban los fuertes, los que eran más fuertes, los que resistían, ¿no? Y cuando empezó a aparecer la inteligencia, la inteligente más bien era flaco, gafudo y débil, ¿no? Y entonces el no afrontar directamente, sino el pensar cómo afrontar ante el fuerte que en aquel momento admitía se afrontaba a la dificultad con la fuerza física, el pensamiento anticipador de una persona frágil le parecía una amenaza, le parecía una cosa totalmente frágil y inadecuada. Y la inteligencia acabó adelantándose a la fuerza física. Y en estos momentos no es una cuestión de fuerza física, sino de capacidad de interpretar, de adelantarse, de crear modelos. Bueno, hoy, cuando hablamos de conciencia, estamos abriendo una nueva manera de situarnos ante las cosas. Porque ya no se trata de inteligencia, de observación y de estrategia, sino que se trata de una atención previa, de una plena presencia al momento presente que mira desde atrás, o sea, el córtex frontal, digamos, esto sería lo que apareció con la inteligencia, que analizamos. Esto, en cambio, no tiene que ver con esta parte de aquí, tiene que ver con algo que está atrás, digamos, ¿no? Que lo mira integralmente. Y en esta mirada integradora no interpreta, sino que observa. Observa, comulga, deja entrar y entonces luego, en todo caso, aplica una estrategia o hace una interpretación. El problema de Occidente es que la mente ha secuestrado toda nuestra conciencia. Y lo que estamos descubriendo es que hay otras formas de conciencia que no son mentales. La conciencia corporal es una forma de conciencia no mental y muy importante, pero de la que no somos conscientes, ¿no? Entonces, esta conciencia de la que hablamos, este silencio, está como
abriendo, observando, percibiendo, y entonces aparecen unas comprensiones que no son interpretaciones, sino que son percepciones. Esto sería una primera cosa. Y la segunda, sobre el miedo, no es fácil detenerse ante el miedo, pero solo la observación del miedo ya es el primer paso para que haya menos miedo. Porque el miedo es un instinto o una herida, ¿no?, que está ahí como una alarma importante, miedo, porque gracias a que tenemos miedo no haríamos barbaridades, o sea que hay una protección. Lo que pasa es que también hay un miedo que es una cadena y una esclavitud y quedamos prisioneros de nuestro. Lo mismo que nos salva es lo que nos aprisiona. La toma de conciencia de ese miedo y de dónde brota, el poder primero reconocerlo, y en el reconocimiento hay como una asunción y una liberación de la energía. El miedo tiene una energía. Poder descodificar esa primera emoción en una significación que entonces, en lugar de ser un obstáculo, se convierte en una ayuda y una herramienta. Esa observación, que no es nada fácil de hacer con ninguna de nuestras emociones, pero el hecho de observarlas la descodifica y libera la energía positiva que tiene ese miedo. Pero eso es una larga tarea, ¿no? Eso no se hace al primer día, ¿no? Pero la observación es el camino. Bueno, podemos dejar aquí, son ya 5. Proseguimos luego con Berta. Después de saborear las palabras, podemos saborear también del café, de la luz, del sol que nos hacía falta.